Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a este conversatorio que hemos querido llamar Recuperación de la Memoria Histórica de la Misión. A partir, como ya les habíamos dicho, a partir de la Asamblea Provincial se pidió que pudiéramos tomar en cuenta algunos elementos constantes constitutivos del modelo formativo de la Casa de Formación La Misión, casas comunitarias del Minuto de Dios, en diferentes momentos. Para ello hemos querido invitar a Padre Diego Jaramillo, que fue el primer rector de la Casa de Formación La Misión durante varios años. Le pedimos el favor a algunos de los hermanos que han estado también durante otros momentos acompañando en la formación de esta casa. Padre Gonzalo Gómez, que estuvo desde 1996 como formador hasta el 2000. El padre René Rey, que pues también fue formando durante el tiempo que el padre Gonzalo era formador, y posteriormente formador también de la Casa de Formación en el teologado, cuando fue teologado. El padre Hernán Alzate, que es actual formador y fue de los primeros también hermanos que pasaron por las casas de formación, las casas comunitarias. Les damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Les agradecemos por haber aceptado la invitación. Como es un conversatorio, pues vamos a ir diciendo una pregunta, formulando una pregunta, y les pedimos pues que nos compartan a partir de allí sus reflexiones, sus ideas en torno a el modelo formativo de la Casa de Formación Eudista La Misión del Minuto de Dios. Primero que todo, pues básicamente para que tengamos una recuperación histórica, bien podríamos hablar en torno a las anécdotas más significativas que recuerdan cada uno de ustedes durante el tiempo de rectoría o formación, que pudiesen compartir. Padre Diego, si quiere, puede compartirnos espontáneamente en torno al proceso de formación de las casas y tantas cosas que usted nos puede compartir. Yo como que ya padezco de amnesia. A ver, muchachos y reverendos padres, ustedes tal vez recuerdan o quizás saben que la semilla lejana, el inicio de la experiencia de casas de formación fue a partir del Vaticano II y a partir de un espíritu que se fue dando en la iglesia de esa época sobre la conveniencia de ir asumiendo la formación sacerdotal en pequeños grupos. Y creo que de alguna manera el padre Humberto Gómez, que es un padre eudista que trabaja actualmente en Cartagena, era seminarista, quizás de primero o de segundo de teología, y fue el que estuvo más diciéndome: hombre, yo era rector de Valmaría, ¿por qué no hacemos una pequeña experiencia? ¿Por qué no pedimos al padre Rafael García Herreros que nos facilite alguna casa para hacer esa experiencia? Pues no me chocaba la idea, pero tampoco me creía autorizado como rector de Valmaría a mandar a algunos seminaristas a que viviesen aquí en el Minuto de Dios. Tuvimos una asamblea provincial, quizás les esté hablando del año 71 o sin el quizá, les estoy hablando del año 71, y esa asamblea provincial la realizamos en Itagüí, una población cercana a Medellín, donde los eudistas teníamos un colegio, el Colegio San Juan Eudis. Y allí en la asamblea propusimos que no solo la formación, sino la vida comunitaria se pudiera tener en pequeñas casas, en pequeños núcleos. Y bueno, esa idea fue aprobada por la asamblea. Se aprobó en el mes de julio del año 71. Y ya con esa aprobación, y conseguí que el padre García Herreros nos prestara la primera casa
que es donde ahora actualmente funciona Fundaces. Está en lo que era carrera 74A, creo que ahora es 74 o 74B, ya ni sé. 74A sigue siendo 74A, número 8057, donde ahora está Fundaces, cerca a Tarso. Al lado de Tarso, sí. El padre le dolió el gran simpático en este momento porque... Entonces, ahí abrimos una casa con... se mandó un diácono, que en esa época era Carlos Álvarez Gutiérrez, y se dio permiso a 2 o 3 seminaristas que vinieran, de los cuales creo que no perseveró ninguno. Y con ellos se abrió la casa, creo, el 5 de agosto del año 71. Yo estaba en Valmaría de rector, de superior en ese momento, entonces daba la primera clase de la mañana y hacia las 9:30 me venía para el Minuto, donde tenía la responsabilidad de un programa de mejoramiento de vivienda. Almorzaba allí en la casa con los muchachos y regresaba a Usaquén como a las 3:30, 4 de la tarde para la clase de la tarde. Así comenzaron las clases de esas casas comunitarias, que no eran todavía de formación eudista, sino que era como una experiencia de ver qué podía dar la formación en el ámbito de pequeñas casas comunitarias. 15 días más tarde de esa experiencia, el padre provincial de esa época, que era el padre Álvaro Torres, me pidió que fuera a Pamplona, donde los eudistas dirigían el seminario, pero que había dificultades y crisis. El padre provincial estaba afectado de los bronquios, no podía ir a Pamplona o no quería hacer el cambio de climas, y me pidió que lo reemplazara. Yo fui a Pamplona, como resultado cerramos el seminario de Pamplona, me vine a Bucaramanga, como resultado se fundó el seminario de Bucaramanga, y yo regresé a Valmaría en la tarde, en la noche del 19 de agosto. Y ahí tomé la decisión de renunciar a la rectoría de Valmaría y venirme a vivir a esa pequeña casa comunitaria. Y así se hizo. 5 o 6 días más tarde tuvimos consejo provincial, renuncié a Valmaría, donde estaba en el 4º año de superior, y me vine a vivir acá. Año 71, año 72, 73, vinieron algunos seminaristas de Usaquén a acabar de terminar su teología mientras estudiaban en la Javeriana, y ahí estuvo, por decir algunos que recuerde, el padre Carlos Álvarez Roldán, el padre Ovidio Muñoz, el padre Carlos Juliao comenzaba tal vez en esa época, bueno, y 3 o 4 años después cerramos esa experiencia como experiencia de formación, porque allí en el barrio Morisco se abrió la filosofía. En esa época el padre Luis Alberto Arbeláez dirigía aquí en el Minuto de Dios, en una casa que está más o menos, es la esquinera detrás de la casa de Betania, donde vive el padre Raúl Telles, entonces para el lado de la avenida. Ahí el padre Alberto Arbeláez vivía con un grupito de aspirantes al sacerdocio que cursaban 10º y 11º año de bachillerato. Pensamos que cuando terminaron 11º, algunos de ellos podían hacer sus estudios filosóficos, continuaban viviendo aquí en el Minuto de Dios, y se consiguió una casa en el Morisco, se le confió la dirección al padre Carlos Álvarez Gutiérrez, y al año vino a ayudarle el padre Jaime García Marmolejo. De los muchachos que pasaron por ahí, se ordenó de sacerdote el padre Hermes Ramírez, que murió al año de ser sacerdote, le dio un infarto, murió en Valmaría, ya recién ordenado, y un padre llamado Jorge García, que después pasó a la arquidiócesis de Bucaramanga.
no fue, tal vez estuvo también brevemente, siga Parejaro, estuvo brevemente el padre ordenado, el padre Gustavo Mesa, fue como el resultado de esas casas. Esa experiencia de filosofía allá en el Morisco terminó cuando el padre Álvarez se fue para Roma a estudiar Sagrada Escritura, a estudiar teología bíblica, y el padre Clemente Guillón, que era el superior general, pensó que no era bueno continuar la experiencia. En el año 76, ya sin motivo sacerdotal, motivado por la renovación carismática, entonces comencé una experiencia de casas comunitarias para laicos. La primera fue la que actualmente llaman Palmos. Ahí vivió un grupo de jóvenes. Y después se abrió otra, en donde está ahora la casa de donde vive Raúl Telles, ahí, que es Betania, creo, como la llamamos. Sí. 2. Y después abrimos una casa para mujeres en la calle que llamamos Alfonso Cleves, fue la tercera casa, y comenzó una experiencia laical. Camilo Bernal, que había estado en esa experiencia laical y ya habiéndose graduado de ingeniero civil, de ingeniero de sistemas y matemático, se había ganado una beca para ir a estudiar en Grenoble, en Francia. Y desde Grenoble me escribió diciéndome que si yo estaría dispuesto a apoyarlo en su búsqueda del sacerdocio. Le contesté positivamente y él se vino para Colombia. Coincidió con que Bernardo Vergara me había pedido también que lo apoyara en esa misma búsqueda. Había venido a un congreso carismático Raúl Telles, que trabajaba en Tunja, y me contó que pensaba ingresar al seminario de San Gil, en Santander. Le dije que me parecía que era bobada que se fuera para San Gil, teniendo vinculación con nosotros, y que lo esperaba aquí en el Minuto de Dios. Esos 3 fueron como los primeros intentos que hubo. Hubo un muchacho de Zipaquirá llamado Guillermo Márquez, luego vino Leonardo Cortés de Chiquinquirá, él se retiró, vive actualmente en Canadá, y entonces comenzamos una experiencia netamente, la experiencia laical se fue reemplazando con Camilo y con Bernardo con una orientación hacia el sacerdocio. Fui a la Javeriana para febrero del año siguiente, y los de la Javeriana me aceptaron que, puesto que ellos ya eran profesionales, Bernardo y Camilo, eso los dispensaba de hacer la filosofía y podían comenzar de una vez su orientación a la teología. Durante ese año fueron llegando Jairo Gallego, Óscar González, Carlos Zuluaga y Roger Grau. Pedí que me los recibieran en Valmaría, pero no quisieron porque decían que ya eran muy viejos y que en Valmaría pues eran muchachos de 18 años y entonces que tal vez eso no marchaba. Óscar y Jairo debían tener en esa época creo que 35, 36 años. Pero no eran eudistas. El grupo de muchachos que se orientaban al sacerdocio, pero que no eran eudistas, llegó a ser tal vez como de unos 20. Yo traía de visita aquí a esas casas a obispos amigos. Traje a Monseñor Darío Molina, que ya renunció en Neiva. Traje a Carlos Talavera de México. Traje a un Monseñor Cervantes de México. Y todos me decían, qué bueno, maravilloso, siga adelante. Pero ninguno asumía la responsabilidad de ordenarlos. A un Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, a quien también traje, Monseñor Alfonso me dijo, hombre, tal vez lo que podrían hacer era, o es, que ellos vayan a pasar vacaciones a La Ceja, Antioquia. Entonces, yo doy permiso de que vengan a estudiar a Bogotá
pero que se incardinen en la ceja, en el clero diocesano de la ceja, con permiso de trabajar en el minuto de Dios. Pero no me parecía oportuno que estuvieran incardinados en la ceja y trabajando acá, y no los veía como tan claramente que fueran a trabajar en pueblos de Antioquia, muchachos que todos en su mayoría eran de Bogotá o giraban alrededor de acá de Bogotá. Vino el padre Renal Eber, que en ese momento era superior general de los eudistas, y le conté mi problema, porque ya Camilo y Bernardo estaban terminando teología. El padre Renal me dijo que tal vez lo que se podría hacer era que fueran asociados eudistas, y que siendo asociados los pudiera presentar ante algún obispo benévolo que los ordenara con permiso de que siguieran viviendo con los eudistas. Estaba en ese problema y recuerdo que hicimos un retiro en donde hoy está la Fundación Eudes, en Sasaima. En Silvania. Y ahí en un momento había 17, creo, que participaban, y de los 17, yo por buscar una solución al problema, dije, escríbanme una carta, sin comentarla unos con otros, para que no haya influencias mutuas. Yo quiero saber qué es lo que cada uno de ustedes piensa. 7 me escribieron una carta diciendo que les gustaría ser asociados eudistas. 7 me escribieron una carta diciendo que querían ser sacerdotes, pero en una comunidad que fundáramos ahí. Y 3 que querían ser laicos. Entonces comencé con los 7 que querían ser asociados, y el padre Carlos Zuluaga, quien hoy está en Ciudad Bolívar, fue el que me dijo, y dijo delante de todos, oiga, y si queremos ser asociados, ¿por qué no podemos ser eudistas? Bueno, comenzamos a trabajar el tema, y los muchachos le escribieron una carta al superior provincial de esa época, que era el padre Eduardo Roldán. El padre provincial me invitó, yo en ese momento no estaba en el Consejo Provincial, me invitó a una reunión de Consejo Provincial que hubo en Medellín. En esa reunión, si no recuerdo mal, estaban de consejeros Monseñor Jorge Jiménez, el padre Jorge de esa época, tal vez el padre Libardo Pantoja, 2, quizás el otro era Carlos Álvarez Gutiérrez, y tal vez el otro era Álvaro Botero. Y ellos recibieron una carta de los muchachos en que decían que ellos pedían ser aceptados a la comunidad eudista con 3 condiciones. Primera condición, que los dejaran seguir viviendo en las casas del Minuto de Dios. Segunda condición, que cuando se ordenaran pudieran trabajar en las obras del Minuto de Dios. Y no recuerdo cuál, bueno, alguna otra condición. El Consejo Provincial juzgó que no era bueno que entraran a la comunidad poniendo condiciones, que más bien el Consejo Provincial, de acuerdo a las constituciones, erigía como casa de formación al Minuto de Dios. Es decir, daba lo mismo, pero no era como una exigencia de los muchachos, sino como una invitación del Consejo. Era lo primero. Y con respecto al trabajo, una vez ordenados, decía que, bueno, que no se podían comprometer a algo que sería en el futuro, pero que estábamos para servir a la iglesia, que esperábamos que la iglesia les ofreciera el mejor apostolado posible una vez que se ordenaran de sacerdotes. Con esa carta se les propuso entonces no solo a los 7 que pedían ser asociados o después eudistas, sino a los otros, y creo que la gran mayoría optó por ser eudistas y comenzar un proceso de probación. Comenzamos la probación, apenas llegué de Medellín, inmediatamente se formalizó el tema,
comenzó Jairo Gallego, estaba en Brasil, él vino unos días más tarde, y otro que estaba ausente por la visita del Papa, eso fue año 86, Camilo Bernal, que era tesorero de la campaña de visita de Juan Pablo II, y que por eso solo cuando regresó en octubre, cuando el Papa se fue, entonces pudo comenzar su probación. Bueno, y esa fue, el padre Gregorio decía que yo era el primer rector, en realidad yo era el animador y el único que había hecho esas casas, pero ya en ese momento se las fui endosando a la comunidad, de manera que no había padres que participaran conmigo, sino que en la parroquia estaba el padre Rafael García Herreros, que era párroco, y le pedía a él que celebrara los sábados la Eucaristía para los seminaristas. Estaba el padre, un tiempo el padre Arturo Echeverri, y otro tiempo el padre Manuel Cristóbal Ordóñez, ambos los tres ya murieron, pero ni Echeverri ni Ordóñez se inmiscuyeron en el tema, ¿verdad? Que solo el padre Rafael en algunas celebraciones eucarísticas. Esa es la anécdota de cómo comenzó todo. Al terminar el año 92, murió el padre Rafael, se le acabó el periodo, nombraron obispo al provincial, que era Jorge Jiménez. Yo era su vicario, entonces me encargué de la provincia desde que salió él, desde que fue nombrado obispo, hasta que en enero del año siguiente me nombraron provincial, ya no como reemplazo, sino en propiedad, y entonces le pedí al padre Bernardo Vergara que asumiera la dirección de las casas, que desde el año anterior se había comenzado a hacer como una comunidad propia que llamamos La Misión. Yo creo que es eso como anécdota, pero los que saben anécdotas son estos, de manera que... Esa es una historia de anécdota. Bueno, y entonces Hernán Alzate, que era estudiante en Valmaría, junto con Carlos Triana y con John Mario Montoya, yo había sido profesor de ellos, de catequesis, de predicación, en fin. Entonces me pidieron si podían venir a vivir conmigo. Entonces vinieron los tres, y por eso Hernán fue testigo de la primera época, y por eso le paso el micrófono. Muchas gracias. Para que vaya contando cosas. Gracias por el micrófono. Bueno, como historia, yo comencé viniendo al Minuto de Dios, encontrando la renovación carismática, yo creo que a los 15, 16 años, con un grupito de amigas y amigos, por algún motivo aparentemente de coincidencia, y recuerdo el Viernes Santo que presidía el padre Carlos Álvarez, y eso impactó mucho. Yo fui recibiendo aquí los famosos seminarios de vida en el Espíritu, 1, 2, etcétera, que me los dio el padre Camilo Bernal y su equipo en la época, que hacíamos retiros en ciertos lugares. De manera que el contacto con el Minuto de Dios a nivel de experiencia espiritual comenzó ahí. Por cercanía con el padre Carlos Álvarez, y ya él siendo de alguna forma mi director espiritual, conocí las casas del Morisco de la que hablaba el padre Diego, pero esa se cerró, el padre Carlos se fue, y yo recuerdo que a mí me dijeron, si usted quiere ser eudista, entonces Valmaría. Y entonces yo recuerdo, Gonzalo, no sé si se acuerda Gonzalo, de las épocas en que con Hermes Ramírez, del que el padre también habló, yo estuve en el proceso el año antes de entrar al introductorio, al propedéutico, a primer año, a Valmaría, y el año anterior Gonzalo me acompañó un poquito. Entré a Valmaría, pero ahí había también algunos que originaron su vocación en la renovación carismática. John Mario Montoya, entramos los dos, y otros 2 o 3 que fueron entrando. Los que íbamos, a nosotros nos decían, si quieres ser budista, vaya a Valmaría. Entonces, por ese lado, pero de todas maneras, el tono de lo del minuto, de la renovación, etcétera, se mantenía, hasta que el padre Diego, ya creo que fue cuando yo estaba en segundo o tercero de filosofía, dio catequética, y yo siento que desde ahí esa relación
digámoslo así, de los que estábamos en Malmaría, pensando en el minuto, se fue abriendo, hasta que creo que a los 2 años entonces nos pusimos de acuerdo con John Mario, con ese año también venía Germán Prieto, venía una experiencia que oficialmente venía a vivir el minuto un tiempo, entonces nos pusimos de acuerdo, Germán que era del minuto, John Mario que venía de Medellín, del padre, de esas experiencias con el padre Humberto Gómez, yo que tenía ese contacto original aquí, pedimos al padre rector que era Libardo Pantoja y al equipo que nos permitieran venir a vivir la experiencia aquí porque ya estaba de alguna forma viviéndose, aquí ya estaba un grupo, y entonces llegamos a vivir con el padre Diego Jaramillo, formador aquí del susodicho. Entonces, cuando ustedes me echen la culpa de alguna vaina, ya saben, ¿no? En ese sentido. Ya saben lo que le quise enseñar y no fue capaz de asumir. De manera que esa fue la experiencia. Recuerdo yo también que estuvimos viviendo con el padre Diego un buen tiempo, allá nos tocó irnos corriendo con maleticas y toda una casa grande que coordinaba Raúl Telles, que era la casa donde está la Escuela de Evangelización Blanca, ya saliendo al frente de la carpintería, y ahí vivíamos como 14 o 12, nos juntamos varios. Todo en camarotes. Todo en camarotes o en la maletica al lado y el colchoncito al lado, o sea, para que vea Orlando en y camarotes, Andrew. perdóname, en una de las habitaciones, no en camarote, pero sí en dos camitas ahí estrechas, en unas piecitas muy pequeñas, dormían un semestre por año, Monseñor Jorge Jiménez y el padre Pedro Droa, que fue después general. De manera que ahí tenían como cualquier hijo de vecino y muy estrechos con las maletas debajo de la cama. Y no han cambiado mucho la situación, entonces eso es parte de la formación, ¿sí o no? Esa era la diferencia, y de hecho para mí una experiencia muy bonita y muy bella fue de alguna forma adquirir una cierta estructura en Valmaría, porque yo nunca venía de seminario menor, allá llegaban muchos de seminario menor, ya con la estructura de seminario menor, pero integrar la experiencia de casas de coinonía ya en la teología, pues obviamente para mí fue una experiencia muy rica tener los dos elementos interiormente. Yo venía ya asistiendo cada 8 días antes de venir aquí a vivir con el padre Diego al Morisco, tal cual yo he pertenecido desde esa época a la comunidad del Morisco, en Nueva Jerusalén. Entonces yo venía los miércoles, me quedaba donde el padre Diego a dormir y luego me iba para la universidad. Ese fue un permiso grandísimo del seminario que se dio en ese momento. Y luego ya en el segundo semestre oficialmente pedimos la venida aquí y las cosas se fueron dando ya más oficialmente. Entonces viví ese tiempo, vivimos ahí con Raúl, que era como un coordinador en esa época, el padre Diego era el formador, y a propósito eran los sábados por la noche que nos reuníamos en la formación, a propósito de lo que hablamos hace rato, el padre les propuso hace rato, que posiblemente sea de la misma manera. Teníamos el sistema similar, ¿no? Tal vez el trabajo oficial no era de todos, pero se trabaja mucho en predicación, se movía muy fuertemente la renovación, entonces iban en equipos, íbamos con equipos, no individualmente, y eso tenía su buena organización. Yo trabajé en la Javeriana también como profesor en esa época. John Mario empezó a trabajar fuertemente el tema de evangelización, o sea, a propósito inclusive de lo que hemos venido hablando, de las especializaciones, de lo que cada uno pudiera ir trabajando, también se fue dando de alguna forma, se daba también en ese momento. Fuera de que Bernardo pues, y Camilo y Carlos, que era el filósofo, y Jairo, que era en la emisora, y Roger, jóvenes y colegio, ¿sí? Bueno, ellos ya estaban adelantaditos, en el sentido de que ya se iban a ordenar. Entonces la experiencia así en general fue esa. Yo, por una circunstancia, el padre Carlos Zuluaga estaba trabajando en Barranquilla, en el seminario mayor regional, y jugando básquet o fútbol se le rompió el tendón de Aquiles. ¿Qué ventaja? Entonces le pidieron que tenían que hacer un tratamiento aquí, y yo apenas me ordené de diácono en ese instante, el padre Jorge Jiménez, provincial, me pidió que, como la urgencia era grande y no había quien, pues obviamente me fuera para Barranquilla a sustituir al padre Carlos, que venía de nuevo a Bogotá. Entonces, fíjense, ya había de alguna forma la integración de la provincia en general, de alguna manera en la experiencia.
Estuve en Barranquilla, luego vine a Valmaría un tiempo, luego fui a estudiar a Roma y luego hice un paso suave por la provincia y llegué aquí otra vez. Y aquí estamos. Para no alargar mucho el cuento. Pero bueno, ¿no? Rico, ¿cierto? Bien. Como la pregunta es una anécdota y ellos han hecho una historia, entonces no voy a repetirla. Estudió filosofía en Roma, entonces ya. ¿Sí estudió? Cuando yo llegué aquí al equipo de formación, me acuerdo que, bueno, lo que se hace normalmente en todas las casas de formación eudista, en los seminarios, es la acogida a los nuevos. Yo en esa época pues hacía parte del grupo nuevo y se celebró la reunión en el kiosco, un sábado como a los 8 días de empezar, y se decía, bueno, el punto 1, el punto 2, eran también los cumpleaños, bueno, distintas actividades, y la acogida, yo en ese momento era el único nuevo en el equipo de formación, entonces me dieron la acogida a mí, que yo tan sorprendido con la descripción que hizo el joven que me describió, que yo dije, ¿de quién están hablando? Porque me describieron como un hombre virtuoso, hasta poeta me pintaron, bueno, eso yo era. Me tocó decir, si me permiten la palabra, yo me presento, porque eso que ustedes están diciendo, ese no soy yo quiero que me conozcan como soy, yo no soy así tan místico, yo parecía un Juan Eudes del siglo XX, porque estábamos en el 94, entonces y no quería que vivieran equivocados. Entonces les dije, yo soy filósofo y por lo tanto analítico, me gusta mucho estar en ese proceso de análisis, soy una persona también innovadora, me gusta que las cosas no se queden igual por siempre, sino que tengan perspectiva diferente y que vayan desarrollándose distinto, entonces les ayudé a entender quién era yo y creo que no ha sido, ni yo me entiendo, pero bueno, ese es otro problema, entonces esa es como la anécdota y desde ese día aprendí que antes de que hablen de mí prefiero que me cuenten qué van a decir para no tener que interrumpirlos, esa era la relación. Gracias. Ahora René y el padre Harold que está allá atrás también. Que está allá. Están buscando una anécdota, padre Harold. Padre Diego sabe también. Sería bueno escuchar a Harold primero. Una anécdota. Por orden. No, me dicen los padres que tengo que salir rapidito otra reunión y por eso. Esa es una buena anécdota. ¿Se la sabe? Cuéntela. Se la voy a... Buenas tardes, ¿cómo están? De verdad, bueno, a ver, yo creo que para no hacer historia, como dice Gonzalo. Pero vale la pena, dos bases históricas aquí. Sí. A ver, yo creo que la presencia en el Minuto de Dios tiene su momento por allá en el año 1991. Por supuesto estábamos en Valmaría, habíamos venido del seminario regional, algunos de los que hoy somos eudistas en esta provincia, Guillermo Acero, Alberto Linero y en este caso yo. Chamorro vino directamente a Valmaría cuando terminó el seminario menor en Barranquilla. Y pues habíamos conocido la experiencia del minuto, estábamos en Valmaría, veníamos mucho aquí, hicimos amistad con el padre Diego, ya estábamos en teología ciertamente y compartíamos bastantes de modo especial con el padre. Y estando en Valmaría en el año 91, ya terminábamos teología, en ese momento el superior era Carlitos Álvarez, el gran gurú de la formación, y formador de Hernán. ¿Qué les dijo? Y entonces… Les digo que les dijo. Era el rector de Valmaría, ¿no? Nosotros habíamos sido en los últimos tiempos, eso le sucede a todos los seminaristas, cuando ya han pasado un tiempo, cuando ya realmente uno está terminando la teología, uno no ve la hora ya de salir, empieza a criticar todo, empieza a ver las cosas de otra manera y creo que eso es normal, hoy entiendo que eso es normal. Y habíamos estado con el padre Carlos en unas tensiones especiales dentro del ámbito del proceso de formación de Valmaría y creo que en último término dijo él, yo sigo de rector de esta casa de formación, pero se van Alberto Linero y se van Harold Castillo de la casa de formación. Ya habíamos terminado teología, ciertamente. En ese momento nosotros habíamos terminado prácticamente
antes del tiempo normal para que vean que se puede, de los estudios de teología, y no por eso quedamos mal formados, ni mucho menos. Adelantamos bastante. Y aquí viene la anécdota que el padre Diego Jaramillo sabe muy bien, y llegamos aquí, él me lee un texto cada vez que yo le recuerdo esto, porque vinimos Alberto Linero y yo nos mandaron para Valmaría, el provincial, al Minuto, el provincial era Jorge Jiménez, y de hecho nos pidió venir al Minuto de Dios, Alberto Linero en su momento, a seguir estudiando, y yo también, y vinimos donde el padre Diego a presentarnos. Padre Diego, aquí estamos, recíbanos. Y el padre Diego, ¿cuál es el texto? Ustedes saben que en el libro de los Reyes, cuando muere Salomón, lo reemplaza su hijo Roboam, y el general de los ejércitos era Jeroboam. Entonces Jeroboam se hizo eco de las quejas, precisamente por eso se independizó después y formó el reino de Israel. Se hizo eco de las quejas de la gente que no pedía impuestos, que pedía que le quitaran impuestos, bueno, todas las dificultades. Y Roboam le respondió de una manera muy dura. Yo conocía el texto. Entonces, cuando Alberto Linero y Harold Castilla llegaron a pedirme ya oficializar que ya venían, entonces yo, que ya tenía mi Biblia señalada, pero no, me hacía el que nada. Dije yo, bueno, pero ya que ustedes llegan, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios. Y entonces, lo que apareció el texto que leí fue: si mi padre los azotó con correas, yo los azotaré con escorpiones. Mi dedo meñique es más grueso que el puño de mi padre. Entonces, yo dije, oiga, muchachos, ¿qué significará eso? Entonces, ya ellos supieron que tenían que bajar la cabeza. No, mentira, los recibí con mucho cariño, pero me tomé esa libertad de acogerlos con el texto bíblico. No nos hemos arrepentido nunca de haber venido aquí al Minuto de Dios. Desde entonces yo creo que la experiencia como que se divide en dos momentos, para mí de manera especial. Desde el año 91 asumo en ese contexto dentro de la Casa de Formación, siendo el rector de la Casa de Formación el padre Diego, pues la dirección del propedéutico en Damasco. Bueno, yo llego a Éfeso, donde es Éfeso hoy unos días, estoy allí, estaba yo Mario viviendo allí en esa casa, en ese momento era el coordinador de esa casa, y luego paso a Damasco a ser el coordinador de la casa, porque el padre Raúl Telle lo había nombrado rector en Valmaría, y allí pues quedé yo dirigiendo el propedéutico. Hernán Alzate dirigía el propedéutico de Valmaría, y yo dirigía el propedéutico. Una flor silvestre. y yo dirigía el propedéutico del Minuto, de la Casa de Formación del Minuto, pues, y en el grupo estaba hoy su actual rector, Gregorio Rodríguez, quien llegó también allí a esa casa. Trabajamos el discipulado juntos. Trabajamos muchas experiencias juntos entre Valmaría y el Minuto en ese momento, experiencia de discipulado, de vida comunitaria, realmente hicimos un buen trabajo allí. Parte del grupo de Hernán es el padre Iván Díaz, creo, y Gregorio también. Gregorio aquí en el Minuto, sí, digo, sí. Iván Díaz llegó a Valmaría. Por eso, Iván en Valmaría, de tu grupo. Y aquí estuvimos prácticamente desde el año 1991 hasta el año 93 en la Casa de Formación, al tiempo pues de estar prestando otros servicios al interior de el Minuto de Dios. Pues allí ya salía a los servicios de la provincia. El padre Diego Jaramillo pues era provincial ya después y me envió a Honduras a trabajar, y regresé después de 12 años nuevamente al Minuto de Dios, después de todos los servicios prestados, en el 2007. Yo creo que ahí hay una coyuntura
bastante importante dentro de este contexto histórico de las casas de formación del Minuto de Dios, porque es el momento pues, de la región y luego de la provincia. En un principio el equipo de formación, siendo el padre Raúl Telles el rector, y luego pues ya me pidieron el servicio a mí como responsable de la casa de formación de la región y por varios años ya como rector de la casa de formación de la provincia. Yo creo que en cierta forma pues toda esta experiencia de las casas de formación siempre ha sido como un modelo, muchos años en formación a nivel diocesano, también en los servicios que la provincia de Colombia me pidió en algunos seminarios mayores diocesanos, pero recordando siempre como la experiencia del minuto y valorándola esta mañana decíamos al padre Diego, yo creo que parte del modelo de formación y es lo que yo he podido como aportar en estos años a la experiencia, madurando ese modelo de formación, esa pedagogía, ese acompañamiento, que creo que es lo propio de nuestro modelo de formación, que lo hace atractivo, que lo hace ciertamente un modelo moderno, o al menos coherente con el tiempo actual de la vida de la Iglesia, y que creo que es lo que hay que valorar. Ciertamente pues se necesita de parte nuestra mucha conciencia y mucha responsabilidad, pero pienso que en el fondo ese es el aporte, y prácticamente ese modelo se convirtió como en espíritu del servicio en los seminarios mayores diocesanos, donde me correspondió precisamente porque creo que vale realmente mucho esa pedagogía y esa didáctica del mismo modelo, que es lo que creo tenemos nosotros que sistematizar de una manera especial en este ejercicio que estamos haciendo. Bueno, fueron 4 o 5 años en el último periodo, y pues es lo que ustedes conocen de estos últimos años a través de la experiencia misma que ustedes han vivido. Fundamentalmente pues llegamos al minuto acogidos por el padre Diego con mucho cariño a través de ese texto, pero no nos hemos arrepentido y aquí estamos todavía dando lora en medio de este servicio. Muchas gracias. Anécdota. Ustedes saben que yo también estuve compartiendo la experiencia desde la renovación carismática y a través del padre Bernardo, que era el director de la comunidad o del grupo de oración donde yo comencé, me motivé a seguir esa experiencia, pero en algo muy particular. Cuando vine por primera vez al Minuto, me llamó la atención la experiencia de las casas comunitarias, las coinonías. Y ya para ese entonces yo creo que había por lo menos 60 personas en las casas. Y creo que llegó a haber hasta, no sé si ya alcanzaron los 70, 80 personas en algún momento. Eso es. Pero hubo algo especial. Entonces yo quiero subrayar dentro de esa anécdota el gancho que me motivó fue la experiencia de la coinonía. Y cuando decido, pues, por gracia de Dios, entrar, después de un acompañamiento con el padre Bernardo, el padre Diego ya era provincial, estuvimos conversando con él. Entonces, uno de los días, si no tal vez el día más feliz, fue uno de los días más tristes también. El día más feliz, el día que ingreso, pero ese mismo día fue la desmotivación más grande porque preciso yo llegué y por casualidad entré a Belén, que es donde hoy al lado del museo, donde está el centro carismático, y allí estaba el padre Diego. Y entonces, bueno, yo con esa alegría impresionante, ustedes pueden imaginar, y compartir con los muchachos, estaba gente ya conocida, y me dice el padre Diego, bueno, mijito, tiene que irse para Valmaría. Y eso para mí era el acabose, la verdad, de los momentos tristes, cuando me dice, se va para Valmaría, ¿yo qué? Yo me sentí engañado. Claro, y yo en ese momento no olvídese, le iba a decir así, olvídese, yo me quedo aquí, pero que era el provincial, imagínense. ¿Yo qué le iba a decir? Asumo, voy a Valmaría, yo creo que son las cosas de Dios, por supuesto, porque yo si hubiese solo estado motivado por las casas que, insisto,
fue el gancho primordial, pues yo hubiese dicho, bueno, hasta aquí no hubiese durado ni 10 minutos en la experiencia. Pero creo que, por supuesto, con el tiempo yo particularmente descubro algo muy especial en ese ir allá, y me costó, ciertamente. Pero fue un tiempo muy interesante, definitivamente de Dios. Anécdota fuerte. Porque ya se hizo el año introductorio. Claro. Pero, pues claro, uno ya con el tiempo uno mira, definitivamente la cosa era, pues seguir haciendo aquí, pensé con el tiempo. Solo que, insisto, ese fue un momento muy interesante, al mismo tiempo sigue siendo un momento fuerte, porque la experiencia cambia, y el gancho era precisamente estar y compartir en estas experiencias de oración donde casi todos, para ese momento nos sentíamos carismáticos y la vivencia de oración era muy fuerte. Bien, anécdotas, yo creo que así como el padre René está contando, muy buenas tardes para todos, ¿no? Primero, está contando pues la llegada aquí fue también como una casualidad, porque yo ya estaba inscrito en un seminario en San Gil, que me parecía como una diócesis más comprometida con lo social y me llamaba la atención, y ya estaba aceptado. Pero algún domingo vine aquí a la misa, yo ya había venido al Minuto de Dios, había ido a congresos de la Renovación Carismática y era servidor, era líder de los grupos de oración en Tunja, y había ido a congresos, alguna vez había visto al padre, nos habíamos encontrado en el aeropuerto con el padre Diego, y ya teníamos relación porque venía aquí a formación que había para servidores de grupos de oración, y un domingo vine a la misa en diciembre y al final de la misa dije, bueno, voy a despedirme del padre Diego que siempre me ha visto en estos congresos como parte de los responsables de la Renovación Carismática de Tuna, que es la ciudad donde venía, y lo saludé al final de una misa de 10:30 aquí en el templo antiguo, que es la misa misma que se celebra en el teatro, y al final pues yo le dije, padre Diego, le comparto que el Señor me ha llamado al sacerdocio, ya estaré desde enero en San Gil, etcétera. Y el padre Diego inmediatamente me dice, pero se acordaba de mi nombre, Raúl, ¿y por qué no te vienes a formar aquí en el Minuto de Dios? Estás empezando una experiencia de jóvenes profesionales, etcétera. Yo trabajaba en el banco cafetero y bueno, me llamó la atención, y ese día de paso me quedé a una convivencia de Tierra Nueva, que era una comunidad donde asistían apenas los 3 o 4 seminaristas que había, y me llamó la atención esa convivencia, ese compartir con los laicos, la evangelización. Y en la noche nos llevaron, no sé cómo, resulté en el Bosque Calderón, que es un barrio popular donde trabajaban también algunos Camilo y algunos seminaristas iban allá a construir casas. Entonces me llamó la atención, dije, ve eso tan comprometido socialmente. Entonces el martes siguiente, era un puente, vine a hablar con el padre Diego y él de una vez pues me dijo, no, ¿por qué no vienes al retiro de discipulado? Ese domingo, volviendo a ese domingo, me dijo, hable con un seminarista. Estaba solamente Camilo y Bernardo. En ese momento Bernardo me dice, me acoge, y entramos a la sacristía, y el padre García Herreros, que estaba ahí dispuesto para la misa de 12:30 en ese tiempo, me dice, tú eres el joven que vienes para las casas comunitarias, bienvenido, estás ya en tu casa, no sé qué. Bueno, entonces pues fui viendo signos. Después fui al retiro de discipulado, me parece que eso va haciendo la historia, un retiro excelente que dirigió el padre Diego, y yo trabajaba en el banco cafetero en ese tiempo, y no me había retirado. Yo decía, yo voy a esperar a ver, pues porque tengo que mirar bien a dónde, el llamado, etcétera. Pero el gran signo fue la alegría que encontré en todos, y la alegría a partir de ese retiro de discipulado. Y yo pienso que la alegría ha sido como que lo que nos ha acompañado en el proceso de formación, una alegría profunda de estar siguiendo a Jesucristo,
buscando servirlo. Me tocó durante todo el tiempo del seminario dirigir el Ministerio de Música, fue una experiencia bellísima, me parece que ahí servimos bastante, tuvimos que vender en la librería, vender también flores, vender en la cafetería del colegio, ahí estábamos nosotros pendientes también de nuestro autosostenimiento. En esa época, Raúl, cuando yo llegué aquí, que Raúl era el coordinador de las casas, trabajábamos, la mayoría de los que estábamos vendiendo en el colegio, en las casetas, en las horas de recreo. Y eso era una guerra de media hora terrible, que lo chupaba uno, pero eran experiencias muy bonitas, ¿no? Sí, cuando ustedes llegaron de Valmaría. Entonces, pues eso fue una experiencia hermosa, una experiencia bella. Yo pienso, los años han sido, probablemente pasaron y no había padres en las casas, no había ningún padre en ninguna casa. Es un tiempo donde estábamos nosotros mismos, entonces coordinándonos entre nosotros. El padre Diego estaba en la casa cural, pero estaba muy cercano, y el padre García Herrero nos celebraba en la mañana todos los sábados. Entonces son experiencias que van marcando. Yo sí creo que hay mucha, sobre todo ese estar unidos. La renovación carismática nos daba mucha identidad, y nosotros bendecimos al Señor porque no perdimos nuestro proceso que veníamos en los grupos de oración. Estando aquí podíamos seguir evangelizando y seguir creciendo en la renovación, en esa experiencia de la renovación, y me parece que ese ha sido como la anécdotas. Entonces ahí es pues esa perseverancia. Me parece que yo cuando entré éramos 16, creo, en mi curso, 15, 16, los primeros que íbamos a Valmaría, y quedamos 2, el padre Germán y yo quedamos de ese grupo, pero yo decía, yo no me salgo pues porque para no que el padre Diego no se decepcione, pero no, no, pero realmente ha sido una experiencia, esa experiencia de la renovación, la cercanía con los laicos nos ayudan en la formación, ellos ponen su estilo de vida, sus desafíos, lo ayudan a uno. Y me parece que cuando hoy estamos trabajando de cerca en el acompañamiento de una comunidad, yo sí creo que para mí el gran valor es formar comunidades, y empezando desde las mismas coinonías, que se formen buenas comunidades de vida, de alianza. Yo sí quisiera trabajar en el futuro mucho más en la formación de comunidades, en el acompañamiento de comunidades. Yo creo que cada uno va descubriendo también el fuerte que tiene. Es eso lo que quería compartir. Bien, continuando en este conversatorio, ya hablamos de anécdotas. Ahora, profundizando un poco, ¿cuál consideran ustedes fue la característica sustancial del modelo formativo durante los periodos que han estado ustedes? La característica sustancial, lo que más caracterizaba. Ya el padre Raúl hablaba del elemento de la espiritualidad y los elementos de la coinonía y la constitución de las coinonías. Bien, ¿cuál sería la característica sustancial? Yo sí creo. Yo quiero insistir en la experiencia de la coinonía, porque cuando estuve vinculado a la experiencia del seminario, en ese entonces creo que también hubo como había conmigo unos 50 seminaristas, 45 o 50 seminaristas, y hubo momentos en que se llegó a compartir 3 o hasta 4 personas en una habitación, y eso sí que es formador, muchachos. Eso sí, solo con otra persona ahí en la misma habitación, eso es más que lo que usted aprende en la universidad. Yo creo que por lo menos en un 80%. Y lo que no vemos y no podemos compartir en las comunidades, en la coinonía, olvídate, lo demás es teoría, ¿sí? Y de cantar esa experiencia, esa teoría, pues eso a veces nos cuesta mucho. Pero lo que no podemos vivir, y si no aprendemos, digamos que a limar
asperezas, sino también sabernos articular en esas experiencias formativas, no funcionaría. Y creo que en ese sentido la experiencia de la comunidad, de la koinonía, sigue siendo fundamental, un eje determinante para la formación, porque de lo contrario seguimos siendo muy solitarios, ¿sí? Y creo que es precisamente lo que se nos está pidiendo ya en el ejercicio ministerial, y es el saber compartir, realmente el compartir, el milagro del compartir, como se hablaba en el día de ayer. Entonces el milagro del compartir es eso, y se da es ahí, y cuesta mucho, y hay que saber ceder, por supuesto. Las experiencias de oración que surgían en nuestras experiencias comunitarias, bueno, en este caso carismáticas, creo que nos ayudaron muchísimo a disponernos en la gracia del Espíritu, y creo que nos fue configurando en esa misma entrega. Entonces creo que sigue siendo fundamental eso. Hubo otras cosas que luego después creo que se institucionalizaron. Una es, yo recuerdo que, disculpa que vuelva a las anécdotas, nosotros nos pusimos a vender paletas. Entonces pusimos un puesto de crin helado en Damasco, y en Damasco sacábamos el carrito de paletas, y había que ponerse la cachucha, porque allá en crin helado le pedían a las personas el uniforme, y se generó hasta empleo. Yo creo que no solamente nosotros adentro, sino hacia afuera. Claro, más de uno de nuestros compañeros le achiachi, le daba, como se dice vulgarmente, ¿sí? Vergüenza salir, porque ¿cómo así? Y de hecho yo salí una vez, bueno, varias veces, y un domingo en estos famosos templotones que hacía el padre Carlos Lozano, él pues nos permitió estar ahí y vender las paleticas, y me encontré con un compañero de la Universidad de los Andes, y entonces, René, ¿qué pasó? Es la cosa y está allá. Y yo, hermano, pues sí, muy de los Andes y muy todo, pero mire, la situación nos pega a todos. Bueno, ahí le estuve tomando el pelo un rato para explicarle de nuevo que estaba en las clases comunitarias y la experiencia, pero creo que eso, más que la plata, porque definitivamente no dejó ganancia, las ganancias nos las comíamos allá, y ay, René, que una paletica, y otra vez, y preciso Polet, las más caras. Gregorio allá era el que más hartaba, y con Jair y con Jair y Quique. Y entonces creo que era formarnos también en la humildad y en la dignificación. Yo creo que ahí nos estábamos dignificando de una manera muy interesante. Carlitos, había otro compañero, Carlos Corredor, muy querido, él siempre estuvo muy pendiente, y si necesitaba para los buses, coja su carrito, hermano, y hágale. Y salía ya y se conseguía para los buses. Esa era, creo que esa experiencia de estar ahí trabajando, pero era por iniciativa propia, porque ahí se nos estaba pidiendo, era estudien, no se nos decía trabajen, estudien. Entonces nosotros teníamos que responder en el estudio, y por iniciativa, tal vez porque, claro, habíamos estado otros saliendo, estuvimos trabajando en la empresa, teníamos también eso ahí metido, pues empezamos a trabajar, pero no era algo institucionalizado, ¿de acuerdo? No se institucionalizó, eran unos casos particulares, y luego recuerdo que sí, llegó el momento en que en una de las reuniones comunitarias que siempre teníamos, se hizo una pequeña constituyente, y entonces ahí se decidió que definitivamente era algo necesario, que era muy bueno que todos pudiéramos trabajar, si no toda la gran mayoría, bueno, en fin, pero que se realizara, porque eso hacía parte de nuestra formación. Entonces creo que ahí hay otro componente que se vuelve muy, muy importante en la línea de la formación. Bueno, la palabra koinonía, como ustedes saben, griego, significa comunión, pero esa palabra pues es la comunión con Dios Padre, es la comunión con Jesucristo, y sobre todo es la comunión del Espíritu Santo en nosotros, de manera que es el amor que hace el Espíritu de Dios. Cuando comenzó la renovación en Barcelona, España, se fundó una revista que llamó Koinonía, y a partir de esa revista, por lo menos en cuanto yo recuerdo, comenzamos a decir, así como hay querigma y así como hay liturgia,
etcétera, pues vamos a ir implantando una palabra que nos caracterice, porque ustedes saben que toda revolución se hace con palabras nuevas. Toda revolución, todo cambio, si quiere realmente ser un cambio, tiene que descubrir un vocabulario. Y el vocabulario va siendo el vehículo a través del cual se comparten ideas. En renovación carismática, por ejemplo, la palabra renovación, por ejemplo, la palabra carisma, por ejemplo, la palabra lenguas, la palabra carisma de ciencia, sabiduría, etcétera, iban siendo palabras que designaban realidades que no conocíamos y a las cuales nos íbamos abriendo. Y por eso fue por lo que aquí le dimos al pequeño grupo el nombre de coinonía, para hablar del amor fraternal y del amor en el Espíritu Santo. Lentamente, a partir de lo que se hacía y se predicaba, esa palabra se fue extendiendo a otros ámbitos de renovación, aquí en Colombia o en otros países. Pero no quiere decir que en todas partes pequeña comunidad se llame coinonía. Eso fue una propuesta que fuimos haciendo e implementando nosotros. Lo que cuando se vinieron los primeros de Valmaría, no venían a coinonías, venían, lo que la Asamblea aprobó fue unas pequeñas comunidades. Ya para nosotros hablar de coinonía significa la pequeña comunidad que vive en cada una de las casas. La primera casa que hicimos fue la casa, pues, donde yo vivía, pero no tenía un nombre especial. Inclusive la llamaban Promevi. La palabra Promevi significa Programa Mejoramiento Vivienda, que era lo que yo dirigía. Pero, ¿cómo? No, la corporación era mucho antes. La corporación tiene su personería jurídica desde el 14 de agosto de 1958. De manera que esto fue, sí, después. No, la primera casa es lo que hoy es Padmos. Fue una casa de jóvenes que no eran ni seminaristas, sino laicos, y se llamó Padmos porque los primeros que llegaron dijeron, como comienza el Apocalipsis, era un hombre que estaba en la isla de Padmos por el amor a la palabra de Dios. Por eso se llama la casa Padmos. Cuando hicimos otra casa, la llamamos Betania. Y entonces, como ya había Betania y Padmos, y había una comunidad que mencionó Raúl, creo, que llamaba Tierra Nueva, entonces dijimos, cada casa nueva que vamos abriendo, le vamos a poner el nombre de una ciudad antigua para ir formando la Tierra Nueva. Y por eso se llamó otra Éfeso, y otra Tarso, y otra Belén, y otra Nazaret, etcétera, Damasco. Bueno, pero entonces ahí está como una primera intuición que fue como lo que querían los muchachos en esa época, y era vivir en pequeñas comunidades y no en la gran comunidad del Seminario Mayor. Al venir a esas pequeñas comunidades, pues había que buscar, estábamos animados por renovación, fuimos siendo animados por renovación carismática. La renovación carismática aquí a Colombia, en 1967, en julio, había venido un grupito de turistas norteamericanos que le había compartido al padre García Herreros su experiencia. La renovación llevaba, dentro de la católica, llevaba 5 meses cuando ellos vinieron aquí. Ellos eran unos bautistas y otros de otras iglesias, pero compartieron, y a partir de eso el padre Rafael se fue sensibilizando ante la experiencia del Espíritu. Año 67 yo estaba trabajando, había salido del seminario de Cali, y Monseñor Jorge Giraldo, eudista, obispo que fue de Pasto, me pidió que colaborara en la conferencia episcopal, y después de un diálogo con Monseñor Pimiento, que era obispo de Pasto, Giraldo era su auxiliar, y después con el cardenal, con Monseñor Aníbal Muñoz, el arzobispo de acá, me nombraron director del Secretariado de Fe y Moral en la conferencia episcopal.
Y el padre García Herreros llegó a decirme, mira, como a ti te toca todo lo que es ecumenismo, ¿por qué no haces una reunión con estos gringos que vienen y que nos hablen de lo que es la renovación carismática? O eso no se llamaba renovación carismática, se llamaba, bueno, pentecostalismo, pentecostales clásicos, etcétera. Entonces, el nombre de renovación fue surgiendo como a los 2 o 3 años. El cardenal Darío Miranda de México la llamó renovación cristiana en el Espíritu Santo, y a pesar de que teólogos como Congar, como el cardenal Suenes no querían que se llamara renovación carismática, ese nombre fue el que se fue imponiendo. Entonces, primera experiencia yo creo fue pequeñas comunidades, vivencia en pequeñas casas. Segunda experiencia fue volviéndose una experiencia espiritual que fue siendo animada por renovación, sobre todo después de abril de 1973, cuando aquí en el Minuto de Dios hicimos lo que se llamó el primer concilio de jóvenes. Con el padre Rafael dijimos, ¿por qué no invitar muchachos de todo el país que vengan a pasar acá la Semana Santa? Y pensamos que iban a venir 80. Entonces, comenzamos por televisión, hablamos tanto él como yo, 2 o 3 veces, que invitábamos al concilio de jóvenes. El miércoles era para jueves, viernes y sábado santos, para terminar el domingo. El miércoles santo, eso es parte de anécdotas, el miércoles santo, por la tarde, llegó un bus de Pereira y traía 50 muchachos. Venían 50 de Pereira, en 2 buses tal vez. Y nosotros pensábamos en 80, y ya de solo Pereira 50. Entonces fuimos donde las religiosas que en esa época vivían, donde ahora viven los padres eudistas del padre Salomón, y a ver, busquen hospedajes. Llamamos a los cuarteles que nos prestaran cátedra de lona, en fin, comenzamos y comienzan a llegar y a llegar y a llegar muchachos de todas partes. Contando los que vivían aquí, los jóvenes que vivían aquí en el barrio, y los que venían desde Bogotá, pero que volvían por la noche a sus casas, calculamos que en total hubo entre 4.500 y 5.000. En la casa que llaman ahora Fundaces, la que queda junto a Tarso, donde yo vivía, recuerdo que en la sala acomodamos 16, ahí en Cama Franca. De manera que eso era así. Eso fue una experiencia que marcó al Minuto de Dios y marcó la comunidad eudista. De aquí llegaron muchachos de Bucaramanga con Gabriel Reyes, que fueron a llevar después la renovación a Bucaramanga y luego por todo el país. Creo que entonces una segunda marcante bien fuerte fue renovación carismática, y Raúl ya contó de su parte alguna experiencia relativa. Tercero, esta experiencia era, pues la provincia no tenía mucho dinero. Yo recibía un sueldo del Minuto de Dios y con eso sostenía la casa donde vivía. Pero al ir aumentándome la gente, pues tenía que buscar sueldos. Había laicos que eran muy generosos. Yo recuerdo Darío Torres, un ingeniero civil, que me traía todos los meses el cheque de su sueldo. Y Darío decía, a mí no me cuesta entregar el dinero, basta de una vez, le traigo al padre Diego el cheque y ya está. Lo que me cuesta es obedecerle todos los momentos del mes. Y realmente el desprendimiento mayor que necesita la persona es entregar la voluntad. Entregar el dinero es entregar cosas. Llegar a obedecer una ley es entregarse uno mismo. Yo pienso que de todas maneras, que el desprendimiento, la pobreza, el trabajo, ellos han hablado un poco de los trabajos que se hicieron en esa época. Yo fui haciendo una librería y puse a algunos a atender la librería. Hicimos un café cristiano y entonces ellos, dirigían, sobre todo los domingos y días de fiesta, atendían a los grupos de oración vendiendo las cosas, pero se comían más de lo que vendían. Entonces, pero de todas maneras fue una fuente. Camilo Bernal inventó que hicieran coronas de Adviento y cosas de Navidad, florales, que fue la tal floristería que también uno de ustedes
mencionó. Pero, ¿cómo nos sosteníamos? Realmente, quien fue una bendición, hubo dos bendiciones exteriores. Una, Adveniat. Escribía Monseñor Peters de Adveniat, de alemán, y él nos puso las casas comunitarias dentro de los seminarios mayores de Colombia. Y como Adveniat ayudaba a todas las diócesis y comunidades, también a nosotros comenzó a enviarnos dinero. Esa fue como una fuente fuerte de sostenimiento de las casas comunitarias. Y luego encontré un amigo holandés, ya murió, el señor Piet Dersen, y entonces le mandamos un proyecto a Piet, diciéndole, mira, hay seminaristas, no tengo cómo sostenerlos. Y Piet dijo, te regalo $1 por día por persona. De manera que por cada seminarista, él me daba $30 al mes. Entonces era $1 como para pagar la comida de lo que el seminarista comiera durante un día. Y bueno, como llegaron a ser 50 y tantos en las casas, pues eso quiere decir que me daba $1.500, $1.800, es decir, una buena proporción, 3, 4 millones, y con eso, con el sueldo mío, con la ayuda de Piet, con la Adveniat y con los pequeños trabajos que se iban haciendo, algunos tenían salario remunerado. Bernardo Vergara, Camilo Bernal trabajaban en la conferencia episcopal, Darío Torres, que era laico, trabajaba como ingeniero civil. Entonces, con esos aportes se logró sostener, de manera que a la comunidad eudista, fuera del trabajo mío, los primeros sacerdotes, los 10 primeros o 15, no le costaron un centavo. Las casas las prestaba el Minuto de Dios. Ya les dije cómo lograba tener el dinero efectivo para los gastos de comida y de etcétera, pero eran muchachos muy entregados. Yo los admiro a ustedes ahora cuando veo que pueden, y qué bueno, salir a vacaciones. Yo recuerdo las primeras vacaciones que llegaron, les dije a algunos de los muchachos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuándo van a ir? Y uno de ellos, un arquitecto llamado Antonio José Torres, me dijo, yo opté por vida comunitaria, mi vida es aquí en la comunidad. De manera que yo no voy a mi casa, no vengo aquí durante el trabajo y salgo a vacaciones, sino que mi vida es la comunidad. De manera que había otro mundo que fue, claro, evolucionando, pero que tuvo esas tal vez características, las repito, vivencia en pequeños grupos, en el amor del espíritu, renovación carismática, podría haber la segunda, y un espíritu comunitario que entre todos había que buscar las maneras de sostener la experiencia que nacía. Pero yo creo que hay otro elemento, padre, de pronto, si me permite, y es el dato antropológico. Libertad y responsabilidad, me parece que es una de las grandes variables que así nació la coinonía, de ahorita como está contando el padre, y creo que así debe mantenerse en ese proyecto. Y si algo valoramos, y es un distintivo frente a otros modelos de formación, es que desde el día primero, no es por edades ni por etapas, sino desde el día inicial que uno entra a la formación, ya entra en un proyecto de libertad y de responsabilidad. Eso exige mucho, obviamente, y a veces podemos equivocarnos, pero es mejor siempre creer, porque el aspecto libertad implica confianza. Donde hay libertad se está creyendo en la otra persona. Y la confianza tiene como la devolución, si se permitiera el término, y es en la responsabilidad. Y qué bueno que lo que yo estoy haciendo aquí, que no hay como ese control externo que pudiera tener otro modelo de formación, el estar chequeando si estamos en la reunión o no estamos en la reunión, sino saber que estoy formándome, que estoy en un proyecto de cada día ser mejor. Vean los grandes ideales que nos ha colocado hoy el padre Diego y que hemos descubierto en este modelo de formación, tienen que ascender. No podemos decir, bueno, es fuera del pasado y ahora es diferente. Tienen que ascender y tienen que ser mejores. Y el grado de libertad y la responsabilidad
que cada día va creciendo, es decir, los retos que nos coloca la provincia y que nos coloca la iglesia cada vez son mayores, pero en este ámbito de libertad yo creo que se van a vivir de una manera mucho más agradable, mucho más interesante, no van a haber impedimentos, va a haber el diálogo, y creo que deberíamos, entre todos, yo quisiera que fuera como una consigna de todos, del equipo, de los jóvenes, de la obra en general, del Minuto de Dios, de la provincia que está aquí, del Minuto de Dios, defender este valor, ser libres pero responsables. En la medida en que se cumple la responsabilidad, se mide la libertad, y trabajemos todos por eso. Y a veces en este ambiente pequeño de coinonía que se ha dicho, se puede ir descubriendo dónde está la persona fallando, dónde le está faltando la libertad, porque la libertad pasa por transparencia. Yo creo que no habrá libertad si no somos transparentes, si no habrá transparencia, si no hemos encontrado nuestro proyecto de vida. Entonces, otro valor que yo descubro a la pregunta que se nos hace es libertad con responsabilidad, que es una corona que le va dando también otra razón de ser a nuestra formación. Hablando también a nivel teológico, pues también de las cosas que mueve esta experiencia, me parece que es la misericordia, ¿no? Aquí, en este lugar, han llegado personas, no siempre para ser seminaristas, algunos laicos, a veces se ha acogido sacerdotes en situaciones especiales, y hay como una especial de la misericordia, la capacidad de acoger a todos, la capacidad de darle oportunidad a las personas. Me parece que es importante, y eso lo he visto aquí en el Minuto de Dios como algo positivo, como algo muy humano también. También me parece que los niveles de fraternidad, ya lo decíamos, eso se desprende de la coinonía que hemos subrayado, y ha subrayado especialmente el padre Diego. El nivel de coinonía, que es esa comunión, es un don, y que la experiencia de la renovación carismática la concreta en un estilo de oración, la concreta en una manera de hacer pastoral también. Yo creo que aquí en el Minuto de Dios se aprende a animar las comunidades, los grupos, un estilo de oración que es muy actual. Yo sí veo como una riqueza, y lo conocen a uno donde va, porque dicen, bueno, tiene un estilo especial, y yo creo que ese estilo ya lo traíamos de la renovación carismática, porque ha sido un don en la iglesia, pero aquí en el Minuto de Dios ese estilo de renovación, esa espiritualidad, se le ha puesto fundamentos bíblicos, teológicos, eclesiales, y me parece que esa síntesis es importante. Yo a veces me he puesto a pensar, por ejemplo, en la formación tradicional de la iglesia. A mí me ha tocado también estar en seminarios tradicionales después, y yo veía una complementariedad, porque puede ser que los seminarios tradicionales sean mucho más fuertes en meditación, sean más fuertes en silencio, tienen sus fortalezas, pero esa parte de espiritualidad, de una espiritualidad entusiasta, creativa, de una apertura, esa apertura al espíritu no se puede perder. Y por eso, cuando se está en las escuelas de evangelización, se está animando grupos, yo creo que los seminaristas también tienen una gran oportunidad de crecer ahí, ¿no? Uno ve que ya hay laicos que animan hasta mejor, puede ser que un seminarista, que un sacerdote, pero ciertamente para mí el seminarista y el futuro sacerdote debiera ser también un animador, pero con un buen fundamento bíblico, teológico, una síntesis. Yo creo que aquí se viene a hacer síntesis de muchas cosas, con lo del Minuto de Dios, con lo social, con lo evangelizador, con la parte de formación ya propiamente que hay que hacer a nivel de estudios filosóficos y teológicos. Entre más se haga síntesis, yo creo que esa síntesis, ese fundamento de la síntesis, es lo que va regalándole a la iglesia también un estilo especial.
A mí me parece que hoy nosotros trabajamos y nos dedicamos al estudio, y hoy hay más puestos aquí, hay más lugares propicios de trabajo, etcétera. Pero yo sí creo que le estamos aportando a la iglesia también como una nueva visión de sacerdotes. Yo a veces escucho en las diócesis los sacerdotes que dicen, no, es que vienen los seminaristas en vacaciones y no hacen nada aquí en esta parroquia, son de aquí, son diocesanos, no hacen nada. Y dice, en cambio yo sí pienso que aquí uno aprende a ser recursivo, aprende a meterse en esto, en lo otro. Yo recuerdo que en un tiempo Jaime Rojas se metió en la cuestión de drogadictos, acompañar drogadictos. Sí. Me parece que hay eso, hay esa posibilidad de explorar muchos campos y personalmente, por ejemplo, yo aquí encontré la pastoral familiar, tal vez por experiencias también personales, etcétera, me llamó la atención ese tipo de trabajo y ahí se trata también de hacer un aporte. A mí me alegra cuando uno puede concretar esas cosas. Entonces, ustedes me parece que están en un terreno privilegiado para acoplar tantos elementos y saber que para algo, a mí una de las cosas que me ha gustado del Minuto de Dios es que respeta el carisma de las personas. Es decir, si a usted le gusta esto, métase por ahí. Y yo me he sentido apoyado siempre en esa línea. Si a usted le gusta tal cosa, por ahí va. Pero fundaméntese, estudie y trate de hacer las cosas bien. Yo diría ese aspecto me parece que es importante. No, yo solo quería enfatizar pero finalmente el padre Raúl lo comentó, y es desde la experiencia. Yo creo que hay algo también típico, y es que es el Minuto de Dios. O sea, puede haber otras experiencias de casas comunitarias, no sé, a nivel mundial, aquí que no creo aquí en el país, pero si hay algo que también nos sensibiliza hasta el principio de misericordia, entendiéndolo como la atención al pobre o al empobrecido, diría mejor. La atención al empobrecido y con los diferentes rostros de empobrecidos que se nos presentan. Creo que sí, a nivel particular, poder trabajar desde que yo llegué aquí a las casas, finalmente después que paso de Valmaría acá, y tener una pastoral, bueno, en ese caso se dio permanente durante toda mi formación teológica, con personas empobrecidos materiales en el sur de la ciudad, fue digamos, fundante, fue determinante, estructuró en mucho mi manera de vivir mi ministerio. Y creo que eso también debería ser, y creo que viene siendo particular y muy típico de nosotros. Si no es simplemente una pastoral social, ir allá y vamos a atender esto, el mercadito, eso lo hacen todos, digamos, es una asistencia social, pero de ahí a generar procesos sociales a partir del enfrentarme con los rostros de empobrecidos, creo que es algo que definitivamente el Minuto de Dios y ahora la provincia nos está ofreciendo, y no podemos desconocerla, y debe ser bien patente dentro de la línea C, ¿de acuerdo? Estar permanentemente dejándonos cuestionar por estas realidades. Finalmente, ¿cuáles serían los retos para la Casa de Formación La Misión a partir de su experiencia personal? ¿Quién quiere compartir? ¿Cuáles serían los retos para la Casa de Formación La Misión? No, yo pienso que a partir de algo que acaba de decir René, un reto es que ustedes sean ustedes mismos. Es decir, busquen qué es lo que ustedes quieren en la vida. Si Dios los llamó acá, por supuesto, hay una invitación primera para que compartan el carisma fundacional nuestro, que como que va evolucionando su expresión. Juan Eudes predicó, y Juan Eudes, para que el fruto de su predicación tuviera éxito y se mantuviera,
formó sacerdotes. Eso ha ido evolucionando. Yo creo que apegarse a una fórmula única es muy complicado. Alguna vez yo leí en un libro que llama, tal vez, discernimiento, bueno, alguna cosa del padre Ostí, Remo Ostí. Leí que la vida de las comunidades religiosas suele, o nosotros nos asimilamos, aunque no seamos propiamente una comunidad religiosa, sino una sociedad de vida apostólica, pero dice que la vida de esos grupos es más o menos 300, 350 años. En la iglesia eso es lo que vive. Así como una persona dura 80 y el que 70 y el que más 80, que dice el Salmo, en las asociaciones cristianas espirituales dura 300, 350 años. Dicen que los 50 primeros años es buscar su camino. Después tiene 100 años de un crecimiento asombroso, donde llegan a todas partes. Después tienen 100 años de estabilidad. Y después tienen 100 años de irse muriendo. De pronto, en una comunidad, vuelve a renacer si sucede algo tan extraordinario que sea como un renacer. Entonces comienza de nuevo el ciclo de vida. Por ejemplo, para los eudistas, 1826, cuando el padre Pierre Blanchard, después de estar suprimida la comunidad en la Revolución Francesa, Blanchard recomenzó, con el padre de la Molinière después, comenzó un ciclo. Y ese ciclo no tiene que ser de 300 años, uno se puede morir antes, le puede dar infarto a una comunidad cuando menos piensa. Pero si hay como una refundación, recomenzamos con el entusiasmo. Cuando una comunidad vive más, se suele decir, cuando primero tiene varios objetivos, no se concentra solo en una sola actividad, tiene varios objetivos. Y cuando es sensible a cambio, si no se muere porque se muere. Y el padre Remo Ostí, en ese libro que les hablo, tiene la historia de muchas comunidades en la iglesia, que nacieron, vivieron y murieron. Oiga, ustedes son, nosotros en el minuto, y tal vez ahora la congregación a través de ustedes, y con el aporte de otras provincias, estamos como renovando fuerzas. Pero ustedes no pueden ser un calco en papel carbón de lo que hicimos nosotros. Ustedes tienen que tener, dentro del espíritu que tenemos, que aportar ideas nuevas. Ustedes tienen que tener creatividad y emprendimiento, que eso es lo que les vienen diciendo en la universidad. De manera que yo creo que un desafío es ese. A ver, ¿ustedes para dónde van? Dentro de las líneas nuestras, dentro del amor a Jesucristo y a la Virgen María simbolizados en sus corazones, dentro de un interés especial de servicio a los sacerdotes y de renovación del espíritu cristiano, que para San Juan Eudes era la misión y era el sacramento del bautismo. ¿Cómo ustedes creen que eso se va expresando? Yo creería que si yo personalmente hubiera seguido como cuando me ordené en Valmaría, hace 54 años, los cumplo el mes entrante, 54 años de sacerdocio, si yo hubiera hecho lo que yo pensaba que tenía que hacer en ese momento, yo mismo no hubiera hecho nada. Y ustedes no estaban aquí. Sí, si hubiera tal vez valido Dios de otro. Pero como las casas de formación me tocó a mí iniciarlas y fundarlas contra el parecer de todos, como el minuto de Dios en esa época era el padre Rafael, y bueno, se consiguió que viniera Alberto Arbeláez porque por el Labio Acosta obtuve que lo mandaran para acá, pero si no, no había ningún otro eudista. Y eso está en todas las cartas. Yo no sé si ese folletico de los eudistas en el minuto lo tienen los nuevos o no, pero si no, se les puede facilitar. Hice eso, pero eso no es lo que ustedes tienen que seguir haciendo. Cada uno de ustedes está invitado, me parece a mí,
a ser, decía Gonzalo con cierto optimismo, que él era Juan Eudes, ¿en qué año era? En el modelo 94, pero hoy necesitamos modelo 2012, hoy necesitamos algo diferente, y entonces yo creo que un conversatorio como esto, pero hecho por ustedes, tiene que seguir dándose, y tienen que seguir chocando ideas, y del choque es donde brota la chispa. De manera que ese yo creería, Padre Gregorio, que es el desafío que hoy por hoy la provincia te pide a ti de una manera inmediata y a tus compañeros, pero ante todo a ellos, porque es que el protagonista de la formación de cada uno de ustedes es usted mismo. De manera que tú hablabas de, sin emplear la palabra, de autoformación, que es una palabra que pues se puede aceptar con matices, pero de todas maneras que es muy importante. Les quiero decir para terminar que ustedes no tienen vocación de ser seminaristas, ustedes tienen vocación de ser curas. De manera que el ser seminarista es una etapa necesaria de preparación, pero la vida de ustedes no es ser seminaristas. Ustedes están llamados a lo que Dios parece darles, a ser presbíteros en la iglesia y a servir del sacramento del orden a la comunidad cristiana. Para mí uno de los retos podría ser, yo estoy pensando en eso, ese modelo de sacerdote, el nuevo sacerdote. Es un problema ahora en el sacerdote actual, si es pastor, si es administrador, si es predicador solamente, si es confesor, bueno, que de todas las dimensiones debe tener. Pero para mí aquí se forma varios modelos de sacerdotes. Aquí hay varios modelos de sacerdotes también en acción. Yo creo que una de las cosas que uno primero recibe aquí en el Minuto de Dios, cuando lo recibí yo de seminarista, es ver varios estilos de concretar ese ministerio sacerdotal, ese ministerio presbiteral. Entonces, hay varias maneras. Eso para mí es una riqueza. Y cada uno, como dice el Padre Diego, va encontrando para qué es bueno y va enriqueciendo desde su propia experiencia las cosas. Pero yo sí veo positivo, por ejemplo, el hecho que aquí se haya formado esta universidad, se haya formado todo lo que se ha formado, pero esto requiere desde ya pues personas administrativas, personas en todas las áreas. Y qué bueno que ese sea un reto, ¿no? El cómo lo que está funcionando aquí en el Minuto de Dios pueda tener una presencia sacerdotal, evangelizadora. Y yo creo que en eso es el terreno propiamente nuestro, que puede que no seamos, yo personalmente no soy tan administrador, pero trabajar tratando de ver los mismos desafíos que hay aquí. Por eso a mí me alegra que, a diferencia nuestra, que recibíamos algún salario, si es que sobraban, como dice el Padre Diego, del café cristiano, de la floristería, pagábamos, algunas veces pagábamos los semestres de la Javeriana con la floristería, eso sí se llegó a concretar, en algún momento lo vi, y los apoyos que se han tenido siempre. Pero para decir, este modelo de que ustedes estén trabajando y estudiando es un aporte también para toda la iglesia, porque el costo más grande en todas partes que se están quejando es el costo de la formación, obispos, comunidades religiosas. Y me parece que este modelo que se ha logrado aquí, de que los seminaristas trabajen y estudien, que eso no es de ahora, que eso tiene su desarrollo histórico, como ya lo ha presentado el Padre Diego, me parece a mí que es una riqueza ya en lo práctico para mostrar otras maneras de formar las nuevas generaciones de sacerdotes. Yo creo que ese sería como un reto, sin perder esa identidad sacerdotal propiamente, pero que se puede encarnar en bastantes estilos de ser sacerdote. Yo creo que
Esa es una riqueza muy grande. Las comunidades laicales aquí nos aportan una riqueza. A mí me parece que lo que hemos aprendido del padre Diego, de otros padres, es porque ellos también han aprendido, y el padre García Herreros llamaba a los mejores a sus juntas directivas. Entonces ahí hay una gran oportunidad en ese intercambio con personas que están también enfrentando grandes desafíos en Colombia, en las empresas. Ese contacto con los laicos me parece supremamente enriquecedor. Entonces, cómo mantener ese contacto y cómo ir haciendo síntesis. Uno quisiera a veces que hubiera esa parte sistemática de este estilo de formación, que no es que se acepte totalmente en toda al padre Diego le costó esfuerzos, siempre los eudistas, cuando nosotros estábamos en Valmaría, nos veía a nosotros que como trabajábamos, entonces que no estudiábamos, cosas de esas, había como cierta sospecha de la calidad de la formación, pero ya con el paso de los años se va viendo que el problema no es el tiempo, el problema son las personas, el problema son los ambientes. Una de las cosas que siempre el padre Diego enfatizaba y me parecía muy propio es que los ambientes son definitivos para las personas. Los ambientes, si tú te formas en un ambiente donde hay espiritualidad, donde hay pasión, donde hay emoción, donde hay, pues eso lo lleva a uno, eso lo va, porque nosotros vivimos, dependemos de ambientes. Entonces yo creo que formar buenos ambientes humanos, espirituales, donde las personas se sientan libres, como bien decía también el padre Gonzalo en eso de la autoformación, pues que nosotros hagamos unas realmente hogueras, el hogar, lo que siempre se ha dicho, y que esto lo veamos como un patrimonio que vamos construyendo y que queremos entregar mucho, pues como crecido, mejorado a las próximas generaciones. Eso sería. Yo completaría, ya lo he hecho muy bien, me gusta la intervención que hizo ahorita el padre Diego, el padre Raúl. Yo creería que el gran reto es que la formación siempre esté en permanente renovación. Hemos encontrado modelos y han sido exitosos y han dado respuesta y por eso estamos nosotros, pero ya lo decía el padre Diego, no puede ser lo definitivo, siempre puede ser mejor y esa es la tarea de cada uno de nosotros. Hoy no tendríamos la respuesta y eso es el ideal, obviamente. Si sabemos la respuesta, pues ya como que nos estancamos. Ir creciendo, pero buscar nuevas formas de ir dándole a este proyecto de formación respuesta, sin olvidar algo que para mí sí es muy importante y es dónde estamos y es la realidad. Y nosotros estamos en un contexto que es el contexto latinoamericano nos da muchas iniciativas y muchas luces que en otra parte no tendríamos la misma dinámica, si nomás miramos la comunidad internamente, la congregación, en ninguna otra parte hay tanta ebullición de vida como la da América Latina y particularmente esta obra que estamos analizando, la obra del Minuto de Dios. Entonces, esa sería un gran reto. Y el otro reto que ya aparece, que todos lo hemos dicho y creo que es una constante, es el mundo de los laicos. Nosotros somos y vamos a ser presbíteros en el caso de ustedes, pero no para tener iglesias jerárquicas, de sacerdotes por encima de los laicos. Si algo nos enseñó Juan Eudes, que lo que cuenta es el bautizado, independientemente al lugar que esté en la iglesia, si es sacerdote, si tiene otra responsabilidad, pero es el laico el que nos debe a nosotros interpelar y llamar la atención. Y otro reto interesante que me parece que se está tomando cada vez más conciencia entre nosotros en la congregación es lo que llamamos la gran familia eudista. A ver si vamos acabando esas islas y nos vamos convirtiendo en un océano de espiritualidad eudista, donde las distintas dinámicas eudistas, nosotros los padres eudistas, pero las diferentes obras que han brotado del pensamiento de Juan Eudes, sean una unidad en el proyecto, no una unidad en la uniformidad, que me parece, yo esa palabra no la uso, me incomoda la uniformidad, pero sí creo que ahí pudiéramos encontrar grandes vías de comunicación entre la gran espiritualidad eudista o la gran familia eudista. Sería un reto también importante donde todos nosotros podemos aportar. Solo para terminar,
mentiras, llega Hernancito. Yo quiero ratificar, para terminar, pero llega usted entonces, de penúltimo. Quiero ratificar la idea de la autenticidad. Gracias porque la comenta el Padre Diego, definitivamente es eso. Yo creo que si hay algo que el Señor hace en la vida de nosotros nos hace originales. También me gusta el término. Invito mucho también como desafío a leer las historias personales, su historia personal a la luz del carisma eudista. Ustedes saben que la Biblia realmente también se escribe así, es una sistematización de experiencias de fe, es una sistematización de una experiencia de fe de un pueblo y el caminar de comunidades. Y nosotros podemos hacerla también personal, sistematizar nuestra experiencia, mirar hacia el pasado, por donde el Señor, por donde yo he sido muy feliz, es el punto, por donde no lo he sido tanto, y irlo confrontando con ese ser eudista. ¿Qué sería ser San Juan Eudes hoy? Y yo creo que eso le da a uno muchas pautas para tomar decisiones. En ese sentido, ¿por qué quiero ser presbítero y presbítero eudista? Estar muy atento, ya le dice el Padre Gonzalo, lo quiero ratificar. Nosotros vivimos en Latinoamérica, vivimos en un mundo globalizado, un modelo de desarrollo bastante arbitrario, violento, que genera muchísima exclusión y hambre. Usted no puede desconocer como presbítero que de 7.000 millones, 4.000 millones de personas están empobrecidas. Y de esas, por lo menos 2.000 millones viven, como siempre se ha dicho, menos de $1 diario. Y es un término que se está diciendo, una palabra, pero eso es muy fuerte. Gente que no come aquí en la ciudad. En Colombia hay niños menores de 5 años, uno se muere cada 2 horas de hambre. Menor en Colombia, ¿sí? Y diariamente se están confrontando 18 millones de personas precisamente en la situación de hambre. Nosotros no podemos desconocer y tener una mirada sistemática de la realidad. No podemos dejar eso a un lado. Mire, si nosotros seguimos con trivialidades en nuestra experiencia, teología de la retribución y qué sé yo, y no pasamos a una teología de la gratuidad, que es como la experiencia fundante de lo que nos quiere llamar la atención el libro de Job, yo creo que nosotros vamos a seguir contribuyendo a que un mismo sistema, el mismo modelo de desarrollo siga destruyendo. La iglesia es garante en ser sociedad, digámoslo así, contraste, pero también la iglesia se ha ido y se ha mangualado siempre con los poderosos en muchas etapas de nuestra. Cuando hablo de la iglesia institución, las iglesias comunidades de base normalmente nos están mostrando otros matices, pero cuando hablo de la iglesia, por lo menos católica institucional, en muchas oportunidades ha sido muy dura y nosotros mismos hemos cometido errores y con el tiempo estamos pidiendo perdón y pasan los siglos. Creo que también podemos ser presbíteros contrastes que fomentemos vida. Creo que eso es lo que finalmente viene a ser la revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Juan 10 lo está diciendo y viene a traer vida y vida en abundancia y no muerte y muerte en abundancia. El desafío es mayúsculo, lo estoy viendo, yo no dejo de llorar. La semana anterior era muy fuerte, gente que aquí en la ciudad, en el barrio de los Libertadores, no tiene ni luz ni agua, está haciendo necesidades en una bolsa y la entrega, se está bañando en una quebrada aquí en Bogotá. Bogotá se está volviendo un territorio incluso para ricos, para vivir personas ricas. Y a mí me cuestiona realmente, bueno, pues todos nosotros, yo mismo, hemos vivido de alguna manera bien, no somos pobres, realmente el presbítero no es pobre. Y tenemos que aprender a estar ahí, al lado, por lo menos ser afines, no lo vamos a hacer. O tal vez venimos de experiencias de nuestras familias, de ser pobres, muchos de nosotros. Pero quisiera que nunca perdiéramos esa afinidad, es estar muy cercano, saberles escuchar. Creo que la atención y la escucha hoy se impone. Yo, cuando van a la zona, por ejemplo, de tolerancia, lo menos que les digo es, usted no me les dice nada, usted no puede decir nada, escuche y deje que el potencial salvífico del pobre, que Medellín ya lo trabaja y Puebla ya lo explicita, sea posibilidad de transformación para usted, que lo ha sido para mí. ¿Sí? Entonces yo creo que si nosotros debemos ser garantes de algo, es de tener un oído bien grande para poder resignificar. Yo creo que el Minuto de Dios en este momento está en una experiencia de resignificación total, ¿sí? Y eso es muy interesante, a mí me encanta.
Y el Señor me ha venido tocando en eso mucho en los 2 últimos años, que es algo muy, muy interesante. Entonces, qué bueno que está ahí, la cosa no es instalarse, está por hacerse mucho. Y ustedes, yo veo unos talentos tan chéveres, o sea, personas tan sensibles, con una capacidad, los he escuchado dando testimonios y todo. Yo he visto que ustedes pueden ser muy, muy grandes en esta experiencia de recrear, digámoslo en esos términos, la obra Minuto de Dios, la provincia toda. ¿De acuerdo? Entonces, si mantenemos esa mirada sistémica desde la escucha, podremos ser mucho más responsables y podremos realmente orar en libertad, ¿sí? Con responsabilidad. Entonces, ahí unos podrían decir, porque siempre está en discusión, que la supone, ¿sí? La libertad, bueno, en fin, pero total, podremos ser realmente libres, y la libertad, cuando escucho al Padre Diego, definitivamente, en ese testimonio, pues le cuesta. La libertad es una carga. La libertad es una carga, porque hay que recrear cosas. Entonces, siempre va a haber gente ahí que está en contra. Siempre. Entonces, yo sospecho cuando todo bien, como decía el pibe antes, ¿no? Pero todo bien no puede ser. Tal vez el presbítero es el primero que se siente a veces perseguido, cuestionado, instalado. Su imagen se pone en entredicho. Es un interrogante, pero este señor hay que dejarse cuestionar. Estamos en disponibilidad de dejarnos cuestionar en nuestra imagen de ser presbítero, en nuestra persona, en nuestra sexualidad. Estamos en capacidad de decir, hasta le están poniendo. Es un proceso de conversión y es permanente. Y yo sí creo que el desafío es grande, es total, está por hacer muchas cosas, pero nuestros predecesores, muy cercanos, por supuesto desde San Juan del Señor Jesucristo, pero muy cercanos, el padre García Herreros, el padre Diego, Camilo y Bernardo, por citar solo ellos, nos han dejado cosas muy interesantes, supremamente interesantes. Y, claro. Yo digo desde ellos, desde los que he podido así conocer. Pero, claro, esa primera cochada, como se dice así, ¿no? De presbíteros. Fue realmente muy interesante. La primera grupo de ordenados, ¿cierto? Ordenados que no eran eudistas, ciertamente, en ese momento, pero mire lo que le apostaron. Y creo que eso también hay que mirarse aquí. Hay personas que llegaron ya mayores, o llegamos ya con ciertas manías, pero le apostamos. Es un riesgo, el riesgo de Jesucristo yo creo que está allí, es patente, y por eso yo le quiero dar gracias al Señor, y creo que en esa misma apuesta podemos hacer cosas maravillosas. Gracias. Aquí lo que yo no voy a hablar más. Aquí el tema es que a mí me gusta mucho la experiencia porque ustedes van viendo la diversidad, ¿no?, de percepciones de la vida dentro de un mismo caminar, ¿no? Entonces, para cerrar, hay un dicho que dice así, si no me equivoco: hagan todo por amor, porque el que hace las cosas sin amor, aunque haga muchas, es un desocupado. Facundo Cabral. Muchas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en esta tarde este conversatorio. Les agradecemos mucho, les pedimos oración durante estos días, vamos a estar haciendo la planeación. Todo esto nos ayuda como elementos para proyectarnos, estos retos nos ayudan en este proceso de planear y orientar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en estos años venideros. Para ustedes, muchas gracias y un fuerte aplauso.